Y el Señor estuvo ministrando en esta semana y hablándome sobre el Espíritu Santo. Venimos hablando, ¿no? El corazón, venimos hablando del Espíritu Santo, cómo conocerle más, cómo saber cómo es la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y hoy va a estar profundo la predicación. Y como título se llama No contristes al Espíritu Santo. Ese es el título, ¿no? No lo contristes al Espíritu Santo. Aprendamos a no contristarlo. Cómo saber cuándo lo contristamos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos, ¿no? Estos últimos tiempos de la iglesia son tiempos donde nos estamos acercando al tiempo final. Ya estamos en los tiempos finales del tiempo final. Es así, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor, y seremos arrebatados, ¿no? Y eso va a ser, no sabemos cuándo, pero sabemos, porque entendemos los tiempos, sabemos que estamos en esos tiempos. Nadie sabe el día ni la hora, pero los que conocen la voz de su pastor, del Señor, ellos saben cuándo es, saben discernir los tiempos. Por eso tenemos que prepararnos a estudiar la palabra del Señor, porque no queremos que nadie nos engañe. Amén. Predicando fábulas ni mensajes solamente positivos solamente, ¿no? Queremos saber cuáles son los tiempos. Y hoy vivimos tiempos difíciles donde cada vez, no sé si tú notas, pero cada vez vivimos más tiempos donde hay hipersensibilidad en muchas personas. No sé si te das cuenta en el trabajo, donde vas o donde... Me ha pasado este último tiempo, inclusive cuando fue uno al correo a sacar los pasaportes, nos tocó a alguien que estaba hipersensible, éramos los primeros, y que cuando nos fuimos había como 70 personas afuera. Yo dije, pobre gente la que viene, porque si viéramos nosotros los primeros y era hipersensible la situación, no se le podía decir nada, no se le podía hablar, no se le podía, no volaba ni una mosca por ahí. Tiempos de hipersensibilidad, personas sensibles sensibles pero no al Espíritu Santo. Ay, ¿cómo es esto? Sensible a otras cosas. Pero en el medio de todo esto, inclusive esto pasa en la iglesia, en medio de todo esto hay un Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que quiere moverse, quiere manifestarse, quiere entablar una relación personal con nosotros. Es el Espíritu de Dios que quiere sanar a su iglesia. Amén. Que quiere restaurar a su iglesia. Porque ese es el propósito. Cuando tú te acercas al Señor, empieza un tiempo de restauración el Señor, ¿no? Un tiempo donde el Señor empieza allí a tratar con tu corazón. Y cada domingo trata con tu corazón. Dígame si no. Cuando alguien siempre me dice, pastor, ¿quién le contó a usted eso que usted predicó? No, pues a mí no me cuenta nadie nada, hermanos. Yo busco al Señor y Él me da la palabra y yo predico, y si hay algún parecido es pura coincidencia. Es pura coincidencia, solamente es que la palabra es un espejo para nosotros. Primero para el predicador, segundo para la congregación. Es un espejo donde uno se mira y dice, ¡ay, me descubrí! La palabra es un espejo. Y hoy debemos aprender a cuidar al Espíritu Santo para no dejar que Él se aleje de nosotros. ¿Se puede alejar el Espíritu Santo? Sí. ¿Pierdes la salvación? No estamos hablando de salvación, hermanos. Puede ser salvo una persona, pero puede que el Espíritu Santo esté contristado en una persona o en una congregación. Uno se da cuenta cuando el Espíritu Santo un día está contristado. Como pastor uno busca, lee, ora, y Señor, ¿por qué este domingo? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Que sentí que estabas contristado, Señor, ¿qué pasó? Y uno entra en arrepentimiento, en búsqueda, en ayuno, en clamor, pero es que todos tenemos que cuidar de que no se contrista el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver cómo puede ser que Él se pueda contristar. Mira, Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y Él prometió, el Señor, nuestro Señor, que no nos iba a desamparar y nos iba a dejar. O sea, tenemos una promesa de que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Debemos aprender a cuidar con temor y temblor que esto no suceda, hermano, porque esto puede pasar. La promesa está, pero nuestros actos hacen que el Señor se pueda alejar, contristar, el Espíritu Santo se puede alejar de nosotros, y es lo que no queremos. Recuerda que en Cristo nuestra vida, y claro, cuando llegamos al Señor, al camino del Señor, nuestra vida empieza allí a ser
sellada, guiada, ¿no? Por el Espíritu Santo, controlada, consolada por el Espíritu Santo, redarguida, santificada por el Espíritu Santo. O sea, empieza el Señor a obrar, a sellar esa salvación, a consolarnos. Y tú empiezas a tener esa relación íntima con el Señor. Pero el Espíritu Santo también se puede alejar, hermanos. Se puede apagar, se puede enojar, se puede contristar, se le puede mentir, se le puede tentar, se le puede resistir. ¿Sabía eso? No es de un día para otro, es un camino que no sabemos muchas veces que estamos yendo por un camino hacia atrás. No nos damos cuenta porque no es de un día para otro. Es que uno se va deslizando hasta que llega un momento que ya no siente del Espíritu Santo, ya no siente del Señor, ya no ora, ya no busca, ya no clama. Y el Señor quiere que no nos deslicemos, hermanos. Por eso cada domingo y la palabra del Señor tiene que ser como una trompeta, amén, que suena, que es una luz que se nos enciende, porque nos quiere cuidar. El Señor es celoso, nos quiere cuidar el Señor. En el discipulado, ¿se acuerdan? El miércoles pasado vimos una introducción sobre esto y hablamos sobre Saúl. Cómo Saúl comenzó a caer, a desobedecer, a menospreciar a Dios. Dios le dio la oportunidad a Saúl de arrepentimiento, envió su profeta y le dio oportunidades. Pero Saúl, ¿saben? En un momento es como que día a día dejó que su corazón se endureciera, que su corazón es como un callo, ¿no? ¿Vieron cuando, no sé cómo le dicen en su país, pero vieron cuando uno se le va formando, que son como durezas, ¿no? Y si tú te tocas ahí no duele, porque eso está como insensible en esa parte. Me acuerdo de ir una vez, yo tenía uno en una parte de la mano, y fui a alguien que me dio una gotita, y me dijo, póngase una gotita todos los días. Y es como un ácido, era. Cuidado, me dijo, que no toque alrededor, porque eso va a tocar ahí y va quemando las capas, me dijo. Yo al principio me lo ponía y no veía nada, pero el doctor me dijo, siga poniéndoselo, va a ver que en un tiempo se le va a desaparecer. Y yo, después se me desapareció, ¿no? Pero yo pensaba, digo, qué buena aplicación para lo que estamos hablando hoy, ¿no? Porque eso se va formando y tú no te das cuenta, hasta que llegó un día que se formó y ahí no está insensible esa parte. No te duele cuando te tocas, o te tocas y no te duele en esa parte. Pero necesitas que después algo vaya quitando las capas y rebajándolo para que vuelva a ser normal esa parte de tu mano. Qué interesante que así es como el corazón del hombre se va endureciendo. Se va endureciendo hasta que esa parte es insensible, ya no siente. Y así es el creyente que se va deslizando, se hace insensible el corazón. Y eso es lo que pasó con Saúl. Dejó que su corazón se endureciera. ¿Por qué? Porque empezó él como a despreciar o a desmerecer las cosas del Señor. Empezó a hacer cosas que no debía. Cuando debía hacerlo el profeta, lo hacía él. Por lo que el Espíritu Santo un día se apartó de Saúl y fue sobre David. Y Saúl no se enteró de eso. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Wow. O sea, no es que el Señor se lo mandó al espíritu malo, sino que al apartarse del Espíritu Santo, ahí estaba sin protección espiritual, por así decirlo. ¿Y qué pasó? Lo empezaba a atacar, dice, un espíritu malo de parte del Señor. Por eso 2 de Samuel capítulo 7 versículo 15 dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. O sea, con David no va a pasar eso. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué con David el Señor no le quitó su Santo Espíritu? Fíjate que una de las cosas que vemos es que en el Salmo 51, el versículo, podemos decir, el más tremendo que podemos leer, es cuando él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, puedes quitarme un montón de cosas, decía David, pero no quites de mí, porque yo sé que por lo que hice, el Espíritu se puede ir de mí, pero por favor, ten misericordia, Señor. Crea en mí un corazón nuevo, ¿no dice así? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y el Señor no lo quitó.
porque tenía un corazón para el Señor. Dios nos plantó, hermanos, aquí. Dios nos trajo aquí. Muchos tenemos, cada uno de nosotros, testimonios distintos de cómo llegamos aquí. Pero el Señor nos puso aquí para hacer luz, hermanos. En medio de un pueblo, en medio de inclusive alrededor de tanta maldad que estamos viendo y tanta apostasía. Antes no había. Ahora estamos viendo tanta apostasía, hermano, dentro de las congregaciones. Por eso debemos aprender a conocer al Espíritu Santo, porque si no lo conocemos, podemos llegar a congregarnos en un lugar donde no se predica la palabra de Dios. ¿Cuánta gente dice, amén, amén, amén? Y lo que está predicando el pastor es antibíblico. Y tú que estás escuchando un video o estás escuchando una predicación, tú dices, esto no es de Dios. Y no es juzgar a alguien, sino que es discernir lo que se está predicando. Amén. Ahora, ¿cómo podemos lograr cuidar, a conocer al Espíritu Santo? Primero, miren, primer punto. No dejando que el Espíritu Santo se enoje. Ahora sí, acompáñenme a Isaías capítulo 63, versículo 10. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Qué fuerte! Hicieron enojar al Señor. Y dice que fueron rebeldes claro, los profetas que iban de parte del Señor, a la palabra del Señor, a Moisés que levantó el Señor. Y lo hicieron de tal manera que se enojó su Santo Espíritu. Cuidado cuando se enoja el Espíritu Santo, hermano. Porque tú sabes que podemos hablar contra Dios o contra Jesús. Y dijo el Señor, dijo que eso sería perdonado, ¿no? Pero dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Jesús puso un límite. Venían al Señor los fariseos, los saduceos, siempre ahí, pero más los fariseos, queriendo tentarle, queriendo buscarle a ver en qué. Y llegó un momento que el Señor les dijo, hasta acá llegaron. Podrán hablar contra el Padre, contra el Hijo. Tendrán perdón si se arrepienten, ¿no? Tampoco es que tienen perdón por tenerlo. Pero dijo, cuidado de hacerlo contra el Espíritu del Señor. Dios buscaba obediencia. Fíjate, ahí la palabra rebelde significa resistir, ser desobediente, contencioso, refractario. Y esa era una actitud que ellos tenían. Y ahí se traduce en maraj, que significa amargura. O sea, actuar con esa amargura, actuar de esa forma es lo que disgustó al Señor. La forma de hablar, la forma de no aceptar las cosas del Señor. Las actitudes, resistieron las obras de Dios, resistieron el Espíritu de Dios. Se volvieron contenciosos, se rebelaron con el Señor. Y por eso, dice el Espíritu del Señor, se enojó con ellos, se convirtió en su enemigo. ¿Alguien ha conocido alguna vez al Señor enojado? Porque siempre hablamos del amor, ¿no? Está bien. Predicamos del amor, de la misericordia. Y a veces hasta decimos, no, pues hay que tener amor, sí, hay que tener amor. Como si el amor solamente aceptara cualquier cosa, ¿no? Pero ¿alguna vez lo has visto a Dios enojado? Y esto no creo que se predique tanto, ¿no? Hoy se habla de un Dios que acepta todas las cosas como sean. ¿O no? ¿No estamos en los tiempos donde Dios acepta lo que sea, total? Mire, estamos en los tiempos donde nosotros somos más buenos que Dios. Porque Dios dice no y nosotros decimos sí, ¿cómo no? ¿Has conocido al Señor enojado una vez? Mire, cuando en 1 Reyes capítulo 11, versículos 9 al 10, vemos que Salomón, se enojó el Señor contra Salomón, dice. 1 Reyes 11, 9 al 10. Porque su corazón se había apartado de Jehová, dice, del Dios de Israel. Y dice que el Señor se le había aparecido 2 veces, pero sin embargo él se había contaminado con dioses ajenos. Cuando tú lees eso en el Antiguo Testamento, encuentras, es como cuando alguien se va con otra persona. Está visto así, ¿no? Como un matrimonio y alguien se va con... Dios lo ve como un adulterio, por ejemplo. Espiritualmente hablando. Y dice que el Señor se enojó contra Salomón porque él había puesto su corazón para otros dioses. ¿Sabes? El Señor se enoja en ocasiones. Sí. Vemos a Jesús entrando al templo
Y uno dice, pero ¿dónde está el amor de Jesús? ¿No es que Él era amor? Bueno, fíjate, léelo. Cuando Él entra al templo y con un látigo, ¿qué hace? Eso es amor. ¿Sabía? Eso es amor por el Señor, por el Padre, por el celo que hay que tener por la casa de Dios. Eso es amor. Eso es parte del amor de Dios. Nos cuesta comprenderlo. Fíjate que cuando Moisés le dijo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Envía a otra persona, porque yo no voy a hacer la tarea. Éxodo 3:13. Ahí también vemos que el Señor se enojó, porque Él quería usar a Moisés. Podemos enojar al Señor cuando le decimos, no, Señor, yo no. Que lo haga otro mejor, otro lo puede hacer mejor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación del desierto. ¿Sabe por qué se enoja el Señor? Porque cuando usted está escuchando la palabra muchas veces, cierra su corazón. El Señor se enoja, no le gusta, porque uno tiene que venir con el corazón dispuesto a recibir lo que sea bueno o sea fuerte o sea liviano, como sea la palabra, tenga un corazón para recibir la palabra del Señor. Porque si nos cerramos y después vamos y le decimos, Señor, ¿por qué no hiciste tal milagro? ¿Por qué no me respondés? Está esperando el corazón el Señor. No cierres tu corazón al obrar del Espíritu de Dios. Deja que el Señor lo haga. Segundo, el Espíritu Santo se puede apagar. Dice 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu de Dios. Y está diciendo apaguéis allí, como relacionándolo como cuando uno apaga el fuego, ¿no? Apaguéis. Está hablando el apóstol del fuego. Fíjate que esa palabra apaguéis significa extinguir, aplacar. ¿Vieron cuando uno quiere aplacar algo que se está encendiendo? No, aplacarlo. Disiparlo. Interrumpir que algo fluya. El apóstol Pablo está relacionando el Espíritu, como dije, con el fuego, porque no debemos apagarlo. ¿Y cuándo apagamos al Espíritu de Dios? Yo pregunté al Señor en esta semana, Señor, ¿cuándo apagamos el Espíritu Santo? ¿Sabe? Cuando no dejamos que el Señor trabaje en nuestro corazón. Tenemos esa palabra para este año, ¿no? ¿Cuántos recuerdan la palabra que nos dio el Señor el primer día de enero? ¿Cómo? Ordena tu casa. Ordena tu casa. O sea, ordena tu corazón. Este año vamos a ordenar el corazón, porque de él mana la vida. Amén. De él fluye la vida. El Espíritu Santo se puede apagar. Lo apagamos cuando no dejamos que el Señor trabaje. Lo vas apagando cuando el Señor quiere hacer algo. Hoy quiere hacer algo y tú dices, no quiero, Señor, que me toques, que me bendigas. No quiero, Señor, estoy preocupado, tengo que ir a trabajar o tengo que ir a comer después. Señor, me invitaron a comer, yo estoy en otra. No, pues no, espérese. Es que tengo cosas que pagar, pastor. Vine porque que el Señor haga un milagro. Amén, lo va a hacer, pero póngalo a un costado. Deje que el Señor trabaje hoy. No lo resista, no lo apague. Dígale, Señor, yo quiero que trabajes en mi corazón porque no quiero que te apagues. Cuando hay un llamado al altar muchas veces, y el Señor te está llamando y tú sabes porque está ahí el Espíritu Santo y te está diciendo dale, y te está empujando alguien atrás y no hay nadie atrás tuyo. Y te está empujando, es el Espíritu de Dios. Como alguien que una vez estaba adorando aquí, no está, esa persona está de estar en otro país ahora, y dice que sentía que el Espíritu Santo lo quería doblegar y él hacía fuerza para arriba. ¡Oh! Y yo lo veía así. Y me acerqué y le dije, hermano, está bien. Me dijo, el Espíritu Santo me quiere doblegar y no quiero. Dice, no, estoy resistiéndolo. Y le dije, déjelo que doblegue. Déjelo que doblegue. Es lo mejor que Dios puede hacer. Déjelo que se doblegue en el nombre de Jesús. No lo resista. Tú sabes que te está llamando el Señor y no pasas. Es lo mío que viene. El otro. El mes que viene. El año que viene. ¿Y sabe qué va haciendo uno? Va apagando el Espíritu. Lo va apagando en su corazón. No tenemos a veces comunión con Él. No sabemos ni cómo tener comunión. Entonces, claro, lo vamos apagando. No sabemos. Por eso estamos aquí, para aprender. Gloria a Dios.
a cómo tener esa pasión para servir al Señor. Cuando uno lo hace con pasión, también va pagando al Espíritu del Señor. Mira, yo estaba armando esto y el Señor me dijo, dile a mis hijos que lo que tienen que apagar son los dardos del enemigo. Eso es lo que tú tienes que apagar. No apagues el Espíritu de Dios, más bien apaga los dardos que vienen a querer atacarte. Y muchas veces tienen lengua los dardos. ¿Cuántos me entienden? ¿Y uno qué hace? Eso no los apaga, los alimenta. Digamos la verdad. Es así. Así que te dijo de... Y yo me enteré de esto, mira, te llamo para que ores. Me enteré de esto. Y esos dardos vuelan, mano, por todos lados. Eso hay que apagar, dice Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma el escudo de la fe y apaga esos dardos. Porque si no lo hacemos de esta manera, ¿sabe que el Señor me dijo esta semana? El Espíritu Santo hace que tu vida espiritual no sea algo anímico. Que uno se vuelve anímico. ¿Saben lo que es anímico? Cuando está guiado por el alma, las emociones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sentimos de Dios o no sentimos de Dios? Hoy siento que no tengo que ir a la iglesia. No voy. Imagínense en una relación matrimonial. Se levanta y usted le dice a la esposa, hoy siento que no te amo. Así, veo que hay gente que lo dice así como sin anestesia. Pero te tengo que decir, mi amor, lo que siento. Hoy siento que no te amo. Y mañana él está enamorado, el cabezón. Y le dice, hoy te regalo flores, hoy te llevo al cine, hoy te amo con todo mi corazón. Entonces la mujer va a decir, ¿cómo le hago? Ayer él no me amaba y hoy me ama con todo el corazón. Ese es bien anímico, ¿no? ¿Qué le parece? Mire si hacemos así con el Señor. Entonces, cuando lo apagas se vuelve algo anímico, emocional. Servirle va a ser difícil cuando es algo anímico, ¿no? Porque se hace imposible, inclusive poner a Dios en primer lugar. Se hace imposible cuando es algo anímico, no lo puedes poner en primer lugar. ¿Sabe qué pasa cuando es algo anímico? Uno vuelve a caer en los pecados por los cuales el Señor ya lo liberó. Es anímico. Uno vuelve a caer en cosas que ya le había dado victoria al Señor. Haces un retroceso. Por eso debemos estar siempre enfocados y en oración, en comunión con el Espíritu Santo, porque necesitamos esa palabra rema, hermanos. ¿Saben cuál es la palabra rema que necesitamos? No podemos hacer un estudio ahora, pero se los prometo que vamos a hacer un estudio sobre eso. La palabra rema es la palabra específica, inspirada por el Espíritu Santo para enseñarnos, dirigirnos, consolarnos, enviarnos o ubicarnos muchas veces en una función en la iglesia. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, ahí se traduce en griego rema, mis palabras permanecen en vosotros, dice, pidáis todo lo que quieran y el Señor se los dará, ¿no? Si mis palabras. Pero esa palabra rema es la que necesitamos, no una revelación para ajustar la palabra a lo que yo quiero hablar. Eso no es palabra rema. Es que Dios te ilumina en la palabra. Ya no hay revelación, hermano. La revelación terminó en Apocalipsis. Porque si hubiera revelación, le estaríamos añadiendo revelación a la palabra de Dios. Y la Biblia nos exhorta a no hacer eso. Lo que Dios hace es te ilumina en la palabra. Te da esa palabra rema que necesitas para ese día. Amén. Y mientras vives bajo esa palabra rema, tu vida espiritual no es la misma. Te encuentras con alguien y tienes una palabra del Señor. Amén. En tu corazón. Vas a orar por alguien, tienes una palabra del Señor. Tercero, debemos cuidar celosamente que el Espíritu Santo no se contriste. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por lo cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Sabe que contristar es otra cosa que hay que cuidar de no hacer? Es afligir, es entristecer, es angustiar, es causar tristeza, molestia y dolor. Esas son las traducciones. Es causar pena, estar en pesadumbre,
estar apenado o hacer triste a alguien. No queremos hacer triste al Señor. ¿Saben cuándo entristecemos al Espíritu del Señor? Y tenemos que cuidar de que esto no pase. Cuando no nos movemos por fe, hermanos, solamente por vista. Y cuando no nos movemos por fe, muchas veces no creemos que Dios puede suplir. Porque uno tiene una cuenta de banco y ahí tiene dinero, ¿no? Y dice, no, pues no necesito que Dios me supla. Pero ¿qué pasa cuando no tienes? Y necesitas que el Señor supla. Amén. Cuando hay en nuestra boca muchas veces palabras que no edifican, ni al que las dice, ni al que las escucha, el Espíritu Santo se entristece. Sí. Yo entiendo que hace un tiempo atrás pasamos como iglesia un tiempo donde yo sentía, hermano, yo no se lo podía decir. Pero mi clamor y mi oración y mis rodillas estaban enfocadas a que el Espíritu Santo estaba siendo rechazado, contristado. Por muchos meses. Mi esposa solamente sabe. Y esta semana pasada el Señor me dijo, y nos libró, hermanos. El Señor nos libró de cómo se contristó al Espíritu Santo. Porque sabe que yo le amo a usted en el Señor, pero para mí el Espíritu Santo es más importante. Perdón, no es otro amor. Amo a mi esposa con todo mi corazón, mis hijas, pero el Espíritu Santo es más, es algo más grande. Está en primer lugar. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos la iglesia llena y no esté el Espíritu Santo? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. Prefiero que esté el Espíritu Santo. Y claro que estén todos los que más puedan, pero que esté el Espíritu Santo primero. ¿Y sabe cómo se lo contrista para que Él no obre? Hablando, murmurando, chismeando. Pero cuando se hace con daño, que tengamos temor del Señor cuando escuchemos algo, cuando hablemos algo. La Biblia nos indica que debemos quitarnos toda, dice, blasfemia, calumnia, difamación contra Dios, contra nuestros hermanos o contra cualquier persona. Es clara la Biblia cuando dice despojarse del viejo hombre que está viciado, contaminado y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Amén. ¿Cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando Él te está hablando, te está ministrando en la iglesia y te dice, tienes que perdonar a aquel. Y tú dices, no, Señor, no puedo perdonarlo, no puedo, Señor. Y el Espíritu Santo se contrista porque Él dice que el Padre nos va a perdonar, ¿no? Cuando nosotros perdonemos, ¿no? Fíjate, cuando tú no quieres perdonar a alguien, piensa en esto. Piensa en la cruz. Piensa a Jesús en la cruz, en ese momento antes de morir. Piensa en las palabras que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No saben. Están haciendo algo que no está bien. Él nos perdonó, ¿no? Cuando nosotros vinimos al Señor. Nos perdonó el Señor. ¿Cuántos sintieron el perdón de Dios? Cuando te acercaste al Señor sentiste el perdón. ¿Y ahora tú no puedes perdonar? Cuarto, cuidado con no mentir al Espíritu Santo. Cuarto y último. Acompáñame a Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Hay una historia allí tremenda. En Hechos capítulo 5. De un hombre y una mujer, Ananías y Zafira. ¿Cuántos lo han leído? Mientras tú lo buscas, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. En ese tiempo vendían las posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles. Vivían en comunidad, ¿no? Y ahí dice que ellos vendieron una posesión y sustrayendo parte de su valor, conociéndolo también su mujer, trajo cierta parte y la puso a los pies de los apóstoles. Pero entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses parte del valor del campo, quedándose como estaba? ¿No se te quedaba para ti? Y vendido, ¿no estaba en tu posesión? ¿Cómo es que has concebido
esta cosa en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Wow. Ustedes saben la historia. Qué interesante, hermanos, lo que está pasando aquí en la primera era de la iglesia, ¿no? Pero qué interesante que estos dos tenían una propiedad y era de ellos. Nadie se las pidió. Nadie les pidió. Mire, nosotros no les pedimos dinero cuando vienen. Uno da al Señor lo que propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y le importa la cantidad, dijimos, siempre lo decimos, sino la calidad. O sea que lo que es tuyo te lo prosperó el Señor. Pero la Biblia también dice, separad, ¿no? Separad de lo que haya sido prosperado. Nosotros a veces encontramos los sobres, yo quiero estar ahí cuando los hermanos están contando, porque hay que llenar una planilla, ustedes saben cómo es el sistema aquí. Tiene que haber siempre 2 o más testigos. Y a veces recibimos sobres con $1, hermanos. Y no hay problema si son 10 centavos. Porque si tú ganas $10 por semana y pones $1, está bien, estás poniendo tu diezmo. Pero yo creo que ninguno ganamos $10 por semana. O alguien gana $10 por semana. No podríamos vivir, ¿no? O hay veces que los sobres están vacíos. Es triste. ¿Sabe que eso maldice la iglesia? Si no ponemos nada, está bien. Nadie te obliga a poner. Ahí está el punto. Nadie te está obligando, ni te está diciendo, venga, haga un pacto. Porque no, eso aquí no. Ustedes saben que no. No lo hemos permitido eso. Pero muchos de nosotros íbamos a otro lado donde se nos obligaba y dábamos mucho. ¿O no? Dígame la verdad. Por obligación dábamos. Y claro que está mal. Pero ahora que hay gracia y misericordia para dar, no damos. Y estos vendieron la propiedad y no estaban obligados. Pedro no les había obligado a darlo. Lo hacían de corazón. Entonces, pero ellos dijeron, vamos a separar una parte. Se pusieron de acuerdo los dos y dijeron, vamos a llevar eso y le decimos a Pedro que es todo el dinero de la casa que vendimos. Total, ¿quién sabe? ¿Quién ve? ¿Quién se entera? Dijo Ananías. Y así hicieron. Y Pedro les dice, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Saben? Muchas veces queremos aparentar. Que nos vean, que por ahí vamos, aunque está el sobre vacío, vamos y lo dejamos ahí en el alfolí. Ah, yo también doy. O soy el primero que doy. Ellos quisieron aparentar algo que no estaba bien. Y Pedro les dijo, podrán mentir a los hombres, pero no al Señor. El Señor ve todo. Entonces hay veces que nos entristecemos con la palabra del Señor, como creo que este momento nos podemos entristecer, pero es para salvación. Hay tristezas que son para salvación. Hay tristezas que son para salvación y son buenas. Y hay otra que es la del mundo. La que te da el mundo es para muerte, ¿no? ¿Cuántos han vivido esa tristeza? La hemos vivido antes, en el pasado. Lo que tienes que saber es que lo haces para Dios, no para los hombres. Cuando lo haces para Dios, lo haces de corazón. Y cuando lo haces para los hombres, traes un sobre vacío y lo pones ahí. Se lo digo para que aprenda, para que no vuelva a pasarnos esto, porque es triste ver eso. Queremos bendición en la casa de Dios. Dijimos que la cantidad no importa, y lo reclaro, no importa la cantidad, la calidad de tu ofrenda. Es lo que el Señor mira, es el corazón. Y esto entristece, y entristece al Espíritu Santo. Yo no quiero que se entristezca. No quiero que el Espíritu Santo se entristezca, hermano. Que haya bendición en la casa del Señor. Cuídese de no mentir, cuídese de no tentar al Espíritu del Señor. Porque ¿sabe lo que va a pasar un día? Vamos a ser arrebatados, dijimos. Ya termino con lo que dije al principio. El Espíritu Santo se va a ir con la iglesia. ¿Sabe por qué se va a ir el Espíritu Santo? Porque lo han resistido. Lo resisten, lo resisten, lo resisten, hasta que se va. Pero mientras estamos aquí, lo vamos a recibir, lo vamos a amar, lo vamos a aceptar, lo vamos a dejar que haga lo que tenga que hacer, que no se vaya. Amén. Un día fue enviado, Hechos capítulo 2, fue enviado. Aquí está el Espíritu Santo. Queremos que Él haga la obra, que Él termine la obra. Amén. Cierre sus ojos por un momento más.
Cierre sus ojos por un momento más. No resistas al Espíritu Santo. Yo sé que hay veces hay luchas, hay pruebas para venir aquí, hermanos, a la iglesia. Yo lo sé y oro por ustedes. Lloro en la presencia de Dios. Sé que les cuesta, pero no resistas al Espíritu de Dios, porque Él quiere hacer una obra en tu vida. Él puede restaurar lo que el hombre no puede restaurar, el Señor lo puede restaurar. Él lo puede hacer.